Reciban un saludo mis queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio, que el Señor les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, Edwin Arriaza, y el día de ahora doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder estar con ustedes otra vez más, compartiendo el estudio de estas devocionales, el Cristo triunfante. Damos las gracias a Dios el día de ahora porque nos permite Dios, ¿verdad? Vida, fuerza, salud, que son las cosas que, ¿verdad? Dios siempre nos ha dado hasta este momento. La capacidad, ¿verdad? La oportunidad que Dios nos da de poder estar aún de pie. La verdad de que Dios ha sido grande, misericordioso y bueno con cada uno de nosotros. Y el día de ahora entonces damos gracias a Dios por esa oportunidad que Dios nos da de poder tener la vida y también de poder tener el estudio de la devocional del Cristo triunfante. Vamos a estar viendo la devocional para el día de ahora con la ayuda de Dios y por eso antes quiero pedirles a cada uno de ustedes de que podemos elevarnos a Dios en oración. Donde sea que ustedes se encuentren, quiero invitarles a que cierren sus ojos e inclinen también sus rostros para que podamos elevarnos a Dios en oración y así podemos tener la bendición de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, amado Señor Jehová, gracias damos, Padre, en esta ocasión, Señor, en este día, porque nos regalas vida, nos regalas la fuerza, también la salud. Señor amado, gracias por cuidarnos y protegernos de tantos peligros, daños y males. Gracias, Señor, sobre todo por el regalo más grande, la bendición más grande que tú das a la humanidad, ofreciendo a tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para darse como sacrificio para nosotros, para poder salvarnos y darnos la vida eterna. Gracias, Señor, por todas tus grandes bendiciones y siempre, sobre todo, gracias por la salvación en Cristo Jesús. En esta ocasión, Señor, ruego por favor tu bendición, tu ayuda, tu guianza en este momento importante y especial donde se imparte, Señor, el estudio de esta devocional, Señor amado, que seas tú el que me dirijas, el que me guíes. También, Señor, que puedas obrar en el corazón de las personas que estarán escuchando y también, Señor, que puedas guiarles, Padre Santo, de acuerdo a tu voluntad. Perdona, Padre, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a amarte, a servirte, a agradarte en todo nuestro estilo de vivir, Señor. Que todo sea de acuerdo a tu voluntad y para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ayúdanos y acompáñanos en este estudio para que sea de gran provecho y bendición en nuestra vida, Padre eterno. Ruego, por favor, Padre, y te suplico, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu misericordia y tu amor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, otra vez más, cada uno de ustedes sea bienvenido al estudio de la devocional para el día de ahora del Cristo triunfante. El título que tenemos para nuestra devocional viene titulado de la siguiente manera. Dice, estamos en las fronteras de la tierra prometida para el 29 de diciembre. A manera de introducción se nos comparte la cita bíblica que encontramos en el libro de Números, capítulo 13, versículo 32. Y dice de la siguiente manera, leo. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga, dice, a sus moradores. Un versículo bastante interesante. Pero primero quiero, antes de comentar cualquier cosa en cuanto al versículo que acabamos de leer, me gustaría leer una parte del inicio de la devocional del día de ahora. Y dice de la siguiente manera. El Cristo triunfante dice, cuando surgen las dificultades en cada área de la causa, algo que ciertamente ha de ocurrir, pues la iglesia militante no es la iglesia triunfante, todo el cielo contempla para ver cuál será el curso de aquellos a quienes se les han confiado sagradas, dice, responsabilidades. Queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio, vemos que el día de ahora estamos viendo una situación bastante complicada, quizás pudiéramos decir. Una situación complicada que puede darse muchas veces entre el pueblo de Dios. Como introducción veíamos que se nos daba la cita bíblica que encontramos en el libro de Números, capítulo 13, donde prácticamente, ¿verdad?, nos habla sobre la ocasión cuando un grupo de espías del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, había sido enviado
para que ellos fueran como que a investigar, a conocer la tierra prometida, la tierra que Dios quería darles. Y luego entonces de que ellos fueran a esa tierra prometida, estos espías debían volver otra vez más al campamento, otra vez más al pueblo y dar un informe en cuanto a todo lo que ellos habían visto estando, ¿verdad?, en ese viaje, conociendo la tierra. Ahora, lo interesante en esta situación es cómo los espías, ellos sí cumplieron con el mandato de ir, fueron a ver la tierra, fueron a conocer la tierra, a investigar cómo estaba la situación. Pero al regresar, cuando ellos regresaron, lastimosamente nos damos cuenta por lo que la Biblia nos narra y nos cuenta, de que la mayoría de esos informes que ellos traían no eran informes agradables, no eran, ¿verdad?, palabras consoladoras o palabras, ¿verdad?, muy animosas para el pueblo de Dios. La mayoría de los espías que iban, ¿verdad?, en esa misión, al ver que en ese lugar iban a haber dificultades, porque no vamos a decir que no, ¿verdad?, sí las iban a ver, empezaron entonces a exagerar demasiado sobre la condición de ese lugar. En cuanto a eso, incluso, ¿verdad?, el versículo 32 de Números capítulo 13, donde leíamos al inicio, dice que la verdadera intención, lo que realmente, no lo sé por qué, ¿verdad?, pero por desgracia, lo que realmente querían o intentaban estos espías, la mayoría de los espías, era, dice, hablar mal de esa tierra. Qué interesante. Era hablar mal entonces de la tierra, la verdadera intención de ellos. Eso nos dice en Números 13:32. Y por eso entonces exageraron sobre todo, empezaron a exagerar. Y tristemente, ellos, ¿verdad? Podemos ver aquí que la situación era, prefirieron no confiar en Dios. Quien era, ¿verdad? Realmente Dios era quien hasta ese momento, hasta ese día donde se encontraban, Dios era el quien los había guiado y los había llevado hasta allí. Por causa entonces, ¿verdad? Por desgracia, por este mal informe, informe mentiroso, informe, ¿verdad?, malo que ellos habían dado, entonces afectaron el ánimo de todo el pueblo. Podemos encontrar nosotros que por ese informe el pueblo, ¿verdad?, las demás personas empezaron a ser afectadas. Parece que sí creyeron a las palabras que estos hombres decían, aunque fueron exageraciones. Es cierto, ¿verdad? No vamos a negar que sí iban a haber dificultades en el lugar. El lugar estaba lleno de habitantes que iban a ser prácticamente enemigos del pueblo de Israel y no iban a recibirlos de buena manera. Pero lo importante en todo esto es de que el pueblo tenía que reconocer y tenía que comprender de que era Dios quien los iba a guiar y los iba a permitir entrar a esa tierra, poder estar ahí, ¿verdad? Dios los iba a cuidar, Dios los iba a proteger y en cualquier necesidad Dios iba a estar para ellos. Eso era lo importante, eso era lo necesario que el pueblo de Israel entendiera, que Dios estaba con ellos. Pero como lastimosamente, ¿verdad?, la mayoría del pueblo no quisieron confiar en Dios, no se acordaron de Dios, no se acordaron de lo bueno que Dios es con ellos, bueno, esto pasó y eso, como consecuencia, pues terminó siendo algo de mucho desagrado para Dios. Porque fue algo que a Dios no le agrada, a Dios no le agrada cuando ve a sus hijos, cuando ve a los cristianos desconfiando de Él. Ahora, esto prácticamente, ¿verdad? Podemos decir de que ellos desconfiaron de Dios a pesar de todas las señales que ellos habían recibido. A pesar de cuántas veces Dios les había librado de tantos males, cómo Dios los sacó de manera extraordinaria, ¿verdad? De la servidumbre en Egipto, los llevó con tanta bendiciones, ¿verdad? Por el desierto, y aunque hubieran a veces problemas, pero eran problemas por causa de la rebeldía del pueblo. Llegaron al Mar Rojo y Dios los libró de Faraón y su ejército, y en toda necesidad que hubiera, Dios era el que estaba ahí. Siempre que hubo una victoria para el pueblo de Israel, no era porque ellos lo hacían, sino porque Dios era quien obraba a favor de su pueblo, que estaba librando. Ahora, de esto entonces, de manera, ¿verdad? Ahorita podemos aprender
una lección importante es de que siempre van a haber dificultades en la vida. Siempre van a haber algunas clases de complicaciones que Dios permitirá en nuestra vida. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de las complicaciones que vengan, pruebas, tentaciones, adversidades, lo que sea que venga en nuestra vida, como hijos de Dios estamos llamados a siempre confiar en nuestro Dios. El pueblo de Israel no lo hizo. Eso fue la lección que nos quedó a nosotros ahora del pasado. Pero ahora nosotros como cristianos, si somos sabios y queremos de verdad agradar a Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios. Esa es la realidad. Y en cuanto, bueno, a las dificultades que se puedan, ¿verdad?, atravesar, quiero leer y compartir con ustedes algo que la devocional nos dice algo en cuanto a las dificultades. Dice de la siguiente manera: algunos por no ser fieles a Dios tropezarán, otros prestarán, dice, oídos a espíritus seductores, algunos escogerán las tinieblas antes que la luz, pero al igual que su Maestro, los que moran en Cristo, dice, no caerán ni desfallecerán. Podemos ver entonces, ¿verdad?, hasta ahorita de que, por lo que acabamos de leer, que sí hay dificultades. Dice, hay personas que tropiezan, hay personas que son, dice, o prestan oídos a espíritus seductores, que se apartan del buen camino, pero esto, ¿verdad?, claro, menciona también la devocional por no ser fieles a Dios. Y parte de la fidelidad que nosotros damos a Dios involucra también a la confianza que le damos a Dios, que tenemos en Dios. Es cierto que así, ¿verdad?, así como Israel, pues pasó por muchas dificultades, nosotros también como cristianos vamos a pasar por muchas dificultades. Pero no tenemos nosotros que desalentarnos, perder, ¿verdad?, el ánimo, como lo perdía, por ejemplo, el pueblo cuando recibieron esos informes malos de los espías. Lo importante en ese momento para nosotros es que confiemos en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué debemos de confiar en nuestro Señor Jesús? Pues pensemos, queremos confiar en Cristo porque no queremos caer, no queremos apartarnos del buen camino. Queremos nosotros estar fieles a Dios, queremos estar firmes y queremos seguir adelante. Hay algo que queremos que Dios nos bendiga, nos dé la vida eterna, pero tenemos que seguir adelante. Pero lo importante sobre esto también es de que podemos nosotros seguir adelante, permanecer fieles, firmes, a pesar de las dificultades, únicamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Solo con la ayuda de Jesús podemos lograrlo. Si nosotros, bueno, queremos también hacerlo así, tenemos que ser fieles, como decíamos. Permanecer firmes también requiere ser fieles. Y Cristo, si nosotros somos fieles, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener. Dependiendo todas las necesidades que tengamos, Cristo sabe cómo ayudar a su pueblo y Cristo sabe cómo salvar a su pueblo. La verdad entonces, ¿verdad?, en esta gran dificultad que podemos ver aquí, es de que tenemos, ¿verdad?, la opción, pongámoslo así de esta manera, tenemos la opción de ser como, bueno, los malos, como la mayoría de los espías, por ejemplo, y también podemos ser malos como algunos del pueblo, o pudiéramos también escoger ser fieles, como por ejemplo fue una persona que esta persona, ¿verdad?, prefirió ser, bueno, fiel a Dios y confiar en Dios. Esta persona es una persona bastante interesante. Y quisiera compartir con ustedes lo que dice la devocional en cuanto a esta persona que prefirió ser fiel a Dios. Era uno de los espías que también habían ido a la tierra a investigarla, a conocerla, pero él no fue como los demás que dio un mal informe, sino que él prefirió confiar en la ayuda, en la bendición de Dios. Dice la devocional de la siguiente manera. Dice, todas las dificultades se ampliaron e hicieron obstáculos insuperables. Pero Caleb los calmó delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este era el idioma de la fe, pero los espías que hablaron desalentadoramente no desistieron en sus esfuerzos por impedirle al pueblo seguir adelante en cumplimiento de la palabra, dice, del Señor. Conocemos, hermanos, entonces aquí, ¿verdad? Se nos menciona sobre el ejemplo de esta persona bastante, bueno, ¿cómo podemos decirlo? Una persona bastante
buena, una persona bastante, ¿verdad?, digna de admirar, podríamos decirlo de esa manera, y es el ejemplo de Caleb. Aquí en verdad todos creo de alguna manera deberíamos de tratar de imitar el comportamiento, ¿verdad?, o la actitud que tenía Caleb. Había un contraste muy grande, bastante notable, entre Caleb y también los demás espías. Y era que la diferencia con Caleb era que realmente Caleb se ve que sí confiaba en Dios. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando Caleb dijo, cuando él dijo, subamos luego, de manera como que quien dice, hagámoslo de la manera más rápida, hagámoslo pronto. Cuando él dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, tomemos posesión de la tierra, debemos de comprender, ¿verdad? Y entender que él no lo decía porque él pensaba que la capacidad existía en él mismo para poder ir y tomar esa tierra, o porque la capacidad, pensaba él, estaba en el pueblo. No, él no decía eso por eso, sino que Caleb decía, subamos luego, tomemos la tierra, porque él sabía que Dios iba a ayudarlos. Él sabía que Dios iba a guiarlos y Dios iba a bendecirlos en cuanto a esa misión que tenían que cumplir. En eso podemos ver entonces que Caleb realmente confiaba en Dios, porque él no estaba hablando por su propia cuenta cuando decía de su propia fuerza, cuando decía subamos luego y tomémosla. Él sabía que Dios era quien iba a proveer. Sabía que Dios era el que los guiaba hasta entonces, era Dios quien los había sacado de Egipto, los llevaba hasta entonces a ese lugar y sabía él que Dios los iba a ayudar, porque Dios les había prometido esa tierra. Y Dios no es ningún mentiroso, o Dios no es alguien que se deleita en engañar a alguna persona, en especial manera a sus hijos. ¿Cómo Dios lo haría? Dios había prometido esa tierra para su pueblo. ¿Cómo entonces Dios no iba a cumplir esa promesa con su pueblo? Dios lo iba a hacer. Ahí estaba entonces, ¿verdad? Vemos, él confiaba en esa promesa, ahí estaba la fe de Caleb, que él confiaba en esa promesa que Dios les había hecho. Él sabía que Dios dijo, esa tierra es para ustedes. Entonces sabía que Dios también iba a ayudarles y bendecirlos para poder llegar a tener esa tierra como posesión de ellos. Ahora, hay unas preguntas que pienso, ¿verdad? Son bastante importantes o bastante interesantes que se hacen para nosotros hoy en día. Y es porque vemos, por ejemplo, la pequeña lección, el pequeño ejemplo de lo que fue la situación con los espías y Caleb. Pero hoy en día nosotros necesitamos también sacar lecciones de los ejemplos que la Biblia nos da del pasado. Y hace unas cuantas preguntas aquí en la devocional, las comparto con ustedes, dice de la siguiente manera. Ocurrirá lo mismo, dice, en nuestros últimos días, antes que ingresemos en la Canaán celestial. ¿Será que el pueblo abrigará un espíritu semejante al del antiguo Israel? Las personas llenas de dudas, de críticas y de quejas pueden sembrar semillas de incredulidad y desconfianza que tendrán una cosecha abundante. La historia de Israel fue escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Ven qué interesante la manera en cómo termina esta parte que hemos leído de la devocional. Dice que la historia de Israel, cuando ellos iban en camino hacia su tierra prometida, fue escrita, dice, para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzan el fin de todo, el fin de cuando Cristo volverá a la tierra por segunda vez y va a venir a recoger su iglesia. Nosotros estamos cerca de ese momento cuando Cristo recogerá su iglesia y la llevará con él. Y este ejemplo queda ahora para nosotros, esta lección queda ahora para nosotros. ¿Será que vamos a ser también como ellos, que vamos a abrigar, dice, alguna clase de espíritu como la de ellos, un espíritu de desánimo, por ejemplo, un espíritu de desconfianza hacia Dios? ¿Será que vamos a comportarnos de la misma manera antes de que venga el Señor Jesús? Estamos pronto nosotros también a ser introducidos, podemos decirlo así, a nuestra tierra prometida también. Porque si Cristo vuelve para poder tener, ¿verdad?, su pueblo con Él y luego poder en un momento darles también la heredad, darles también ese lugar, esa tierra nueva y cielo nuevo también. Pero
veo yo que es importante y necesario que no seamos como el pueblo de Israel. El gran problema, realmente veo, era que desconfiaban en Dios. Desconfiaban en Dios a pesar de tantas evidencias para no desconfiar en Dios. Ahora nosotros entonces no desconfiemos de Dios, sino que confiemos en Él de todo corazón. Reconozcamos que Él ha sido bueno para nosotros y que cuando vengan las dificultades, creamos de todo corazón que va a ser Él quien nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Pero eso sí, también era importante de que seamos fieles a Dios. Porque si somos fieles a Dios, si somos fieles seguidores del Señor Jesús, Cristo será una fortaleza para nuestra vida. En cuanto a eso, me gusta el versículo que está en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y la cita dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, hermanos, en Cristo, viniendo dificultades de las que sean, persecuciones, hambres, de lo que sea que venga a nuestra vida. Si nosotros queremos confiar en Jesús, Él nos va a fortalecer. Así que, hermanos y amigos que nos ven por este medio, que el Señor pueda bendecirles y pueda también, ¿verdad?, ayudarnos a cada uno de nosotros para que sigamos firmes, sigamos fieles, sigamos adelante, no nos rindamos, no nos desanimemos y quedamos, ¿verdad?, desconsolados, sino que hay que seguir adelante, confiando en que Dios nos dará la fuerza para poder vencer. Amén. Muy bien, hermanos, esto ha sido entonces, ¿verdad?, el estudio de la devocional del día de ahora. Tema, como vimos, bastante interesante, que el Señor pueda, ¿verdad?, pueda ayudarnos a cumplir de acuerdo a su voluntad. Quiero invitarles a poder hacer una oración más para poder finalizar. Donde quiera que se encuentren, otra vez más les digo, y si pueden, ¿verdad?, inclinar sus rostros y cerrar sus ojos para que podamos en reverencia elevarnos a Dios en oración. Oremos. Bendito y eterno Padre Celestial, Señor amado, Jehová, otra vez más, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos extiendes, nos provees, Señor, hasta este momento. Como, Señor, nos has dado también, Señor, esta lectura bastante interesante y sobre todo, Señor, importante, como una amonestación para nosotros, Padre Santo, en que no repitamos el error que cometieron, Señor, el pueblo de Israel cuando se dirigían hacia la tierra prometida. Y uno, Señor, a nosotros que estamos en esta tierra y esperamos una herencia, Señor celestial, que podamos ser fieles mientras esperamos, que podamos, Señor, confiar en ti de todo corazón, que verdaderamente, Padre, pongamos, Señor, nuestra esperanza, nuestra fe en ti, que creamos, Señor, de todo corazón para que podamos seguir adelante, no nos rindamos y en Cristo podamos tener, Señor, la fortaleza para poder vencer y, Señor, permanecer firmes, fieles a ti para honra y gloria tuya. Bendícenos, ayúdanos, por favor. Las veces que hemos pecado desconfiando de ti, Padre, perdónanos, por favor, Padre eterno. Perdónanos, Señor, si también a veces hemos sido como esos espías malos que dieron informes falsos, informes exagerados para desanimar al pueblo. Perdónanos, Padre, cuando hemos causado tal vez un tropiezo para alguna persona y pueda, Señor, librarnos de cometer esos errores otra vez más. Que tengamos corazones puros, sinceros para servirte y obedecerte y agradarte en todo nuestro estilo de vida, Señor. Ayúdanos, por favor, fortalece también, te ruego, a las personas que ven por este medio, Señor, que les bendigas y les ayudes donde quiera que se encuentren y de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo ruego, Padre, y te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor pueda bendecirles, fortalecerles y llevarles con bien durante todas, ¿verdad?, sus jornadas, todo lo que han de ser, sus labores, que el Señor pueda bendecirles y guiarles. Y sobre todo, podamos nosotros en cada instante permanecer fieles a Dios. Que el Señor les bendiga.